Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos propone cuidar al mundo como cuidamos a nuestros enfermos. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz se resume perfectamente en su título, La cultura del cuidado como camino de paz. El Papa Francisco lo ha explicado en un breve tuit en el que recuerda que este año hemos aprendido la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación. El texto es muy rico y en una rueda de prensa virtual desde el Vaticano, el cardenal Peter Turkson y su número 2, Bruno-Marie Dufay, han explicado sus principales puntos. Ante la situación actual, no podría haber una reflexión más adecuada que esta del cuidado. ¿Cómo se cuida? No solo de los enfermos, sino de la situación mundial, de los que han perdido su trabajo, de todas esas situaciones. La propuesta del Papa es que se cuiden las relaciones internacionales partiendo del reconocimiento de la dignidad de cada persona, del respeto de los derechos humanos y del cuidado de la naturaleza. Recuerda su petición de destinar al desarrollo los gastos en armamentos y pide una mayor presencia de la mujer en la sociedad. La propuesta es continuar esta reflexión, diálogo e investigación sobre la cultura del cuidado y el camino de la paz, el cuidado como camino de la paz. Podemos decir que no es solo un mensaje para un día, sino para un periodo, para un año. La Jornada Mundial de la Paz se celebra cada año el 1 de enero. El Papa la celebra con una misa y con este mensaje que siempre se hace público unos días antes. Además, a lo largo del año, Francisco entrega este texto a los jefes de Estado que le visitan. El alcalde y el obispo de Ávila, en España, invitan al Papa Francisco a visitar la ciudad de Santa Teresa. En 2022 se celebrará el cuarto centenario de la canonización de 4 españoles. Se trata de Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. Por eso el obispo de Ávila ha ido a Roma para pedirle al Papa que viaje a su tierra aprovechando la ocasión. Con lo cual le hemos dicho al Papa que tiene un póker, ¿no? Prácticamente de españoles y 2 de la compañía, su fundador. Y bueno, pues el Papa lo ha cogido, se ríe. Y bueno, nos ha dicho que está abierto, pero que su opción preferencial son los países pequeños y los más empobrecidos. Para el obispo ya es importante que el Papa haya acogido a la delegación de Ávila para recibir la invitación. Saben que aunque falte un año para el cuarto centenario, es difícil que Francisco vaya a España, tanto por la pandemia como porque no es un país de periferia. El Papa despeja bien, o sea, la afición futbolística del Papa despeja bien y despeja con gracia, o sea, hace buen regateo. Y bueno, pues yo creo que encajará, pero también hemos visto las dificultades de la pandemia y de la dificultad de los movimientos en viaje y lo que supone también concentración de muchas personas. Por el momento el Papa solo ha confirmado un viaje, será en marzo de 2021 y visitará Irak. La pandemia le ha obligado a cancelar un viaje a Malta y otro a Hungría y a aplazar grandes citas como la JMJ de Lisboa y el Encuentro Mundial de las Familias de Roma. Nos encaminamos hacia la 54 Jornada Mundial de la Paz. Les presentamos el discurso del Papa Francisco. La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare l'indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia, di vivere l'anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prendersi cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali, perché quando le donne possono trasmettere i loro doni,
il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò una conquista per la donna è una conquista per l'umanità intera. Ci serve il coraggio di generare processi che assumano consapevolmente la frammentazione esistente e le contrapposizioni che di fatto portiamo con noi. Il coraggio di ricreare il tessuto di relazioni in favore di un'umanità capace di parlare la lingua della fraternità. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di prove standardizzate, bensì dalla capacità di incidere sul cuore di una società e di dare vita a una nuova cultura. Un mondo diverso è possibile e chiede che impariamo a costruirlo, e questo coinvolge tutta la nostra umanità, sia personale che comunitaria. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando ese capítulo 1 de San Mateo, y es interesante cómo la escena ahora se vuelve un poco controversial. ¿Por qué? Primero porque la Virgen ya está embarazada y no ha tenido nada que ver con su prometido, que es José. José, al descubrir esto, era un hombre intachable, impecable, y no queriendo ponerla en evidencia, decide separarse en secreto. Cuando esa decisión la tomó, viene un ángel en sueños y le dice que no se preocupe, porque la criatura que espera a la Santísima Virgen es obra del Espíritu Santo, no de ningún ser humano. Y José creyó. Y es hermoso ver cómo la actitud de un hombre se deja guiar por esa gracia especial de Dios para poder cumplir su voluntad. Alguien en su lugar de nosotros no hubiera dudado quizás en maltratar a la Santísima Virgen al ver que estaba embarazada y que no era de uno el hijo que esperaba. José, por lo contrario, aún así pensó irse en secreto, pero al recibir el mensaje del ángel, decidió seguir con la obra que el Señor le encomendaba. Vienen a mi mente muchos ejemplos de muchas madres solteras. Todos esos hijos que llevan en su vientre son fruto de la bendición de Dios. Y aquel hombre que acoge una madre soltera también, acoge también esa bendición de Dios que trae consigo. Y es ahí donde nosotros debemos descubrir en cada criatura, en cada niño, la presencia de Dios en esa mujer, en esas vidas. Nos vamos preparando ya para la Navidad. Se ven todas las lucecitas de colores por todos lados. Mis queridos hermanos, hagámoslo con gozo, con alegría. Preparemos nuestros hogares. Que así sea. Un nuevo estudio revela que el COVID-19 afecta más a los jóvenes. Casos positivos reportados por día siguen arriba de los 200. Los más afectados son jóvenes que presentan síntomas leves o no reportan ninguna molestia, y eso incrementa el riesgo porque mantienen su rutina contagiando a otras personas. Eso facilita la transmisión en el territorio porque incrementa la cantidad de vehículos transmisores de esta enfermedad, debido a que el humano es el huésped de este virus. En ese sentido, esto puede hacer llegar a zonas donde existen grupos vulnerables, donde existen adultos mayores, y esto poner en riesgo la salud de este grupo vulnerable que precisamente presenta más complicaciones. Este mismo comportamiento del virus en los jóvenes es lo que ha provocado que el incremento no se refleje en los ingresos a hospitales.
El otro problema es el aumento en las muertes de adultos mayores. Obviamente hemos observado también cómo de alguna manera se ha incrementado la letalidad en los adultos mayores, y más que la letalidad es el hecho de la consulta tardía. Entonces las intervenciones que los médicos pueden realizar es mucho menor, y por supuesto esto conlleva a que tengamos esa cantidad de letalidad que hemos estado observando, y precisamente en los grupos adultos mayores o de personas que tienen enfermedades crónicas. Para tratar de frenar el avance del virus, se han instalado más cabinas móviles para realizar las pruebas de COVID-19. Doña Adela llegó muy temprano, consciente que estuvo en riesgo en los últimos días. Porque soy una persona de alto riesgo, soy hipertensa y diabética. Okay. ¿Ha sentido síntomas? No. ¿Solo por prevención? Por prevención, sí. Tuve contacto con un positivo. Varios funcionarios de gobierno verificaron la implementación de las medidas de prevención en el transporte público, uno de los puntos con más posibilidades de contagio, más cuando los transportistas no respetan el número de pasajeros que deben llevar. Volver a hacer conciencia de que así como comenzamos con bastante cuidado y respeto esta reapertura económica el 24 de agosto, ahora que estamos ya finalizando el año, volvamos a tener esta conciencia de que es necesario mantener las medidas y poder protegernos entre todos. La policía ha impuesto 8.000 multas por el irrespeto a las normas. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está atrás del diseño de un repelente genético. Ampliamos más en la siguiente nota. El programa Revector otorgó un contrato de $15 millones a científicos y a diversas compañías de biotecnología y dermatología para proteger a militares estadounidenses que pasan temporadas en regiones en las que los mosquitos transmiten enfermedades como la malaria, el Zika y la fiebre amarilla. Reducirá los olores atractivos que los humanos presentan a los mosquitos y también producirá olores repelentes que mantendrían a los mosquitos alejados de nosotros. Nos dijo el biólogo Matthew DeGennaro, investigador en el proyecto y experto en el comportamiento genético para entender cómo es que los mosquitos encuentran a las personas y qué genes en ellos son necesarios para dar con quienes reciben las picaduras. Reducir nuestro olor y producir moléculas repelentes, y esto nos permite crear un repelente de larga duración. Bloquear las señales químicas humanas que atraen a los mosquitos podría beneficiar la salud en el mundo, una de las prioridades de la agencia DARPA. Se han adaptado a nuestro olor y usan ese olor para encontrarnos. Los repelentes actuales funcionan un par de horas, por lo que otro de los objetivos es extender la duración de protección, nos dijo el académico de la Universidad Internacional de la Florida. Digamos que estás viajando o debes quedarte un par de meses en regiones en donde tienen esas enfermedades. En Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, se registró en el 2019 la mayor cantidad de casos de dengue en la historia. Datos revelan que anualmente las enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria y Zika dejan más de 1 millón de muertos alrededor del mundo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En más noticias de Estados Unidos, sindicato demanda para evitar el congelamiento de salarios a trabajadores agrícolas bajo la visa H-2A. Campesinos que laboran largas horas bajo condiciones adversas están entre los peores pagados de Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas de nuestro país no ganan lo suficiente para mantenerse, para muchas veces poner en sus mesas la comida que ellos cosechan día con día. Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Campesinos, señala que durante la pandemia el gobierno los clasificó como trabajadores esenciales en una industria que sufre de escasez de mano de obra y en la cual productores agrícolas usan el programa de visas H-2A para atraer a extranjeros que trabajen temporalmente en los campos. El Departamento de Labor, que guía los parámetros salariales, anunció en noviembre una regulación que congelará el salario mínimo de trabajadores agrícolas con visas H-2A por los próximos 2 años y limitará aumentos a partir del 2023. Va a afectar a los trabajadores que vienen de fuera, pero también a los trabajadores domésticos. La medida, que impactaría a cientos de miles de campesinos, llevó al sindicato a entablar una demanda para bloquear una regulación que, sostienen, es ilegal. Se espera que la industria se beneficiaría con cientos de millones de dólares anuales
debido a este recorte de salarios. La demanda presentada en un tribunal federal de Fresno, California, busca impedir que la regulación entre en vigor el 21 de diciembre y pide que sea anulada. El Departamento de Justicia no respondió a pedidos de La Voz de América para comentar sobre la demanda, a la cual se adhirió la Procuraduría de California. Y no es justo que los obreros que trabajan tan duro no reciban el pago merecido. Y por eso tomamos esta acción en apoyar una demanda en las Cortes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Hoy, día 18 de diciembre, la Iglesia recuerda a Nuestra Señora de la Esperanza. Popularmente a veces se llama Nuestra Señora de la O, porque en la liturgia aparecen muchas exclamaciones que comienzan así: Oh Jerusalén, oh Raíz de Jesé, oh Sabiduría Eterna. Por eso se le llama así, Nuestra Señora de la O Nuestra Señora de la Esperanza, que es lo más propio, esperando ya la venida del Mesías para el día 25 de diciembre, aunque ya fundamentalmente se celebra mucho más el 24 por la noche. Estamos un tanto preocupados, suele ser una celebración de mucha avalancha de gente. Este año pues será el mínimo, será también por internet y bueno, muy distinto, pero todos deseando de recibir a Jesucristo como el único Salvador que nazca en nuestros corazones. El Ministerio de Salud ha comunicado que durante toda la pandemia han fallecido contagiados un total de 36.901 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 43 personas. Se ha presentado ya al Congreso el proyecto de la nueva ley agraria, sobre todo suscitada por los trabajadores de las exportadoras, agroexportadoras. Si antes ganaban 1.175 soles, se está proponiendo como 2.000 soles. Todavía tiene que aprobarlo el Congreso, pero ahí está la nueva ley que trata de mejorar las condiciones de los trabajadores. En cuanto a la educación, se van a hacer dos tipos de enseñanza. Una para los que tienen que recuperar, esto será desde marzo a junio, y otra para los que ya aprobaron satisfactoriamente el año 2020. En Machu Picchu, que sigue cerrado, hay ahora conversaciones, diálogo entre los pobladores y también las autoridades gubernamentales, sobre todo de cultura y economía, con varios viceministros. Esto es muy bueno, que haya un buen diálogo. El presidente del gobierno ha firmado ya un acuerdo para que se recuperen, se repatrien más de 26 millones de dólares que están en Suiza y en Luxemburgo, del tiempo de la corrupción de Vladimir Montesinos por los años 1990. Es también una muy buena noticia. También estamos todos pues transmitiendo por Facebook y también en directo ya todas las misas. Todavía viene poquita gente, a pesar de que se guardan los protocolos. La gente tiene miedo, como es normal, pero ahí seguimos nosotros ofreciendo todo lo que podemos a través de los medios de comunicación y también ya presencial. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Los orígenes de un sueño. Esta es la historia conmovedora de Sora. I was
curious, but I was completely clueless. I didn't know what was this organization. The first time I heard about UN, I was actually super young. I was on TV during the Gulf War. I saw a UN flag. I was really, curious about it, and I wanted to be part of the UN, and I wanted to definitely dedicate my education and later on my career towards UN. I'm the head of office, area security coordinator of the first UN office in NINOA, based in Mosul. So we are providing necessary feedback to our headquarters in Baghdad on political security situation. I love my job, and I think we need to be passionate to be deployed in a very remote area in a fast changing and complex environment. Why I'm doing that? Actually, I'm not at all a person who likes danger things, but I know I want to make a difference in my work. And coming here in Mosul was definitely a way to be the eyes and the voice of the most needed person. And I wanted to be close to them, understand their challenges, but as well their hopes, and hopefully report back to our leadership in order to spread their words and give them voice again. Hoy, 18 de diciembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Modesto. Conozcamos su historia. Con la complicidad de la densa oscuridad, Modesto, prior del monasterio de San Teodosio, se coló por entre las filas enemigas, taloneó su montura y a galope tendido se encaminó hacia Jericó, en donde acampaba una fuerte guarnición romana a la que esperaba comprometer en la defensa de Jerusalén, que ya llevaba varios meses sometida al cerco del ejército del rey persa Cosroes II. Pero aunque adelantó todas las gestiones que le había encomendado Zacarías, el patriarca de Jerusalén, no logró que las tropas se pusieran en movimiento inmediatamente, aunque recibió la promesa de que irían lo más pronto posible, y con ese mensaje emprendió el retorno a Sión a mediados del año 314. Pero cuando llegó, encontró la ciudad devastada, los templos, monasterios y santuarios católicos en ruinas, miles de cristianos, entre los cuales el venerable obispo Zacarías, deportados a Persia, y otro tanto asesinado por los esbirros del monarca persa. Al contemplar la trágica escena se sintió conmovido, pero lleno de fervor religioso, prometió reconstruirlo todo para la gloria de Dios, y puso manos a la obra, aunque el peligro continuaba acechando a los cristianos, porque Cosroes II, en connivencia con un fuerte grupo de judíos recalcitrantes, quería extirpar todo lo que tuviera que ver con Cristo. Modesto, de cuyos orígenes no existe ninguna información fehaciente, nació al parecer en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VI y muy joven ingresó al monasterio de San Teodosio. Dada su disposición y entrega a la oración, el ayuno y la penitencia, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y de las autoridades religiosas de Jerusalén, que paulatinamente lo fueron involucrando en la organización eclesial, y el patriarca Zacarías depositó en él buena parte de la carga administrativa de la diócesis. Y por eso, cuando el rey Cosroes II de Persia arrasó con las posesiones y vidas cristianas, se dio a la tarea de reconstruir los templos y santuarios. Para el efecto, redactó o recolectó mejor ayudas dentro de la misma comunidad y obtuvo donaciones de las iglesias de Bizancio, Damasco, Antioquía, Alejandría, de donde Juan el Limosnero, su patriarca, le envió 1000 obreros, 1000 mulas, 1000 sacos de trigo, 1000 sacos de otros granos, 1000 barriles de pescado, 1000 ánforas de vino y 1000 láminas de hierro. Y con todo ese material emprendió la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro, la Iglesia de la Resurrección, la Anástasis, la Iglesia de la Cruz, la Basílica del Martirio, la Capilla del Calvario, y en todas respetó las estructuras originales. Pero todavía quedaba mucho por hacer. En el 622 el emperador bizantino Heraclio llegó a las inmediaciones de Jerusalén respaldado por un imponente ejército con el que enfrentó a Cosroes II, quien tuvo que capitular, rendirle vasallaje, retirarse a sus dominios y lo obligó a devolverle la Vera Cruz, o sea,
la cruz verdadera sobre la que crucificaron a Jesús, que él había tomado de la Basílica del Santo Sepulcro como parte del botín y la utilizaba de escabel, es decir, para poner los pies. Y con ella entró en procesión triunfal a la ciudad santa, que todavía mostraba las secuelas de la invasión persa. Y admirado por el trabajo, el emperador, por el trabajo de reconstrucción que hacía San Modesto, con el apoyo de la comunidad, lo nombró patriarca de Jerusalén, porque Zacarías había muerto en el exilio, y le asignó un generoso auxilio económico para proseguir con su colosal obra, la cual redondeó San Modesto construyendo nuevos monasterios e iglesias, refaccionando las más pequeñas y olvidadas, reverdeciendo la piedad de los feligreses y adelantando una ardua y vehemente evangelización cuyos frutos fueron abundantes. No obstante, aún quedaban obras inconclusas y por eso San Modesto siguió recabando fondos para terminarlas, y justamente el 18 de diciembre del año 634, cuando retornaba a Jerusalén con una apreciable cantidad de oro que le habían donado en Damasco, se detuvo a pernoctar en Sosón, una población fronteriza de Palestina, y algunos miembros de la guardia que le habían asignado para proteger el precioso metal lo envenenaron y allí murió. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Modesto que nos dé aliento para reconstruir nuestra fe todos los días. Les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Así decía Monseñor Romero en su homilía el 29 de mayo de 1977. De esta forma, nos invita a cada bautizado a que no tengamos miedo de denunciar las injusticias que se cometen en nuestra sociedad, ya sea en el ámbito político, socioeconómico, sociocultural, religioso, etc. Y cuando un bautizado denuncia las injusticias de un obispo, de un sacerdote, de un líder religioso, está haciendo énfasis en su vocación bautismal de su profetismo. Y para finalizar nuestro noticiero, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención del mes de diciembre, que es una vida de oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días, en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.